El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Iniciamos una nueva semana del mes de febrero del año 2023. Buenas noches, buen provecho si usted en este momento se reúne con su familia para comentar y para disfrutar todo lo acontecido este día lunes. Iniciamos haciendo un llamado, una reflexión a usted, mujer, televidente y cibernauta que nos sintoniza noche tras noche en Canal 67. Usted tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. Durante años hemos impulsado diferentes programas desde este foro para posicionar todo el tema de la prevención de violencia contra la mujer. Y ese contra indica una acción decidida de nosotros los hombres, debido a problemas de machismo, problemas en nuestro interior que no podemos manejar. Necesitamos ayuda. Pero en esta oportunidad, ante el incremento de feminicidios, de asesinatos de mujeres, hacemos esta invitación para que usted pueda denunciar. Usted no está sola. Usted tiene una ley especial integral para una vida libre de violencia en El Salvador que se abrevia LEIV. Tenemos el trabajo de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República, y usted puede gozar de medidas de protección. Y a sus amigas, a los familiares, a los padres de familia, a los compañeros de trabajo, tenemos también una responsabilidad de construir y de ayudar con redes de apoyo a las mujeres que se encuentran en este círculo de violencia. Iniciamos la semana haciendo este llamado y de igual manera ponemos a disposición nuestros números telefónicos y nuestras multiplataformas de redes sociales para ayudar, para animar, para brindarle un consejo oportuno para buscar y facilitar el encuentro con las autoridades respectivas. En esta oportunidad contamos con la visita de la diputada Marcela Pineda. Ella es diputada por la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas, a quien damos la más cordial bienvenida. Diputada Pineda, muchas gracias, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, de verdad súper encantada de estar acá. Un saludo a mi departamento La Paz, al cual orgullosamente represento, y como tú lo decías, la responsabilidad de la construcción de un mundo, de un país libre de violencia para las mujeres es una responsabilidad de hombres y mujeres. Así que ahora tenemos un Estado funcional, eso es súper importante, hay que recalcarlo, que ningún crimen quedará impune como en el pasado. Las víctimas no solo son números fríos ahora en los documentos, no son números fríos en consultorías, ahora se convierten en personas por las cuales el Estado va a garantizar y a proteger para que tengan pronta y cumplida justicia. Así que tenemos un Estado funcional y que no les quede la menor duda que todas aquellas personas que han sido culpables de estos feminicidios pagarán, o todas aquellas personas que han inducido a estos casos que se están dando últimamente pagarán y les caerá el peso de la ley. Diputada, están cercanos a cumplir su segundo año de mandato constitucional en la denominada nueva Asamblea Legislativa. ¿Qué hace una mujer joven con todo un futuro académico y de proyección incorporada en política partidaria? Bueno, creo que la primera pregunta que hay que cuestionarnos como ciudadanos, o que yo me la hice cuando decidí lanzar mi candidatura, es que si no es este momento, ¿cuándo? Y si no soy yo, ¿quién? Esa era la principal pregunta para poder asumir la responsabilidad que tenemos de la construcción de un mejor país. No había una gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. De hecho, yo era titular de una institución de gobierno, del Instituto Nacional de la Juventud, y yo pude sufrir los bloqueos como titular hacia los proyectos de juventud. Yo siempre recalqué durante toda mi campaña, por ejemplo, que hubieron más de 8 millones de donación internacional que se perdieron porque la Asamblea Legislativa no quiso ratificar o no quiso modificar el presupuesto. Ojo, cuando estamos hablando de donaciones por parte de la cooperación o que viene un nuevo proyecto por parte de la cooperación,
la Asamblea Legislativa lo único que tiene que hacer es dar su voto para hacer una modificación de presupuesto. Por ejemplo, si una institución tiene asignado, hipotéticamente, digamos, 25 millones, y de repente la cooperación internacional dice, bueno, te vamos a dar 5 millones más, esa modificación para que tu presupuesto como institución aparezca de 30 millones pasa por la Asamblea Legislativa. Pues de esa modificación que se le pidió más de 5 veces a la Asamblea Legislativa, no quisieron ratificarlo en ningún momento, ni aceptar, ni siquiera votar por la modificación del presupuesto de aquel entonces del Instituto Nacional de la Juventud. ¿Qué implicó eso? Implicó afectaciones a nivel de la población de la juventud, no se realizaron proyectos porque no se tenían esos fondos destinados a esta problemática de los jóvenes. En ese momento venían destinados al área de empleabilidad y pues una de las principales preguntas era, bueno, ¿de qué lado quiero estar? ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo puedo modificar o transformar este tipo de cosas? Entonces, cuando preguntas qué hace o qué hacemos en la Asamblea Legislativa, pues prácticamente rescatar y darle un rumbo nuevo al Salvador, el Salvador de las oportunidades, el que tanto fue y el que fue históricamente negado. ¿Cómo fue ese momento cuando usted toma la decisión de participar en la campaña política para candidatearse? ¿Cómo esa decisión con su familia de competir por el Departamento de La Paz, uno de los departamentos más competitivos que existe en el padrón electoral? Bueno, y aparte que es un departamento sumamente pobre, un departamento que también cuenta con un centro penal, un departamento que sufría muchísimo la violencia, las consecuencias. De verdad que decir que eras del departamento de La Paz o decir que eras de Zacatecoluca, la gente ni siquiera respetaba que dijeras que eras de Zacatecoluca, sino que la gente te decía, sos de Zacatrás. O sea, se perdió toda una identidad cultural de los municipios de mi departamento y la gente no identificaba, o sea, el departamento de La Paz era identificado por las pupusas en Olocuilta y por Zacatrás, más perdidos de punta a punta y saltándose toda una identidad cultural de San Juan Nonualco, la identidad cultural de Santa María Ostuma. Entonces te das cuenta que hay que tomar acciones, te das cuenta que hay que asumir un rol protagónico y en esa misma misión de asumir un rol protagónico es que se toma la decisión de pues sí postularse y representar a mi departamento. Yo siempre, antes de ser titular de una institución, me dedicaba a empoderar y a capacitar mujeres en sus derechos. Entonces me encargaba de capacitarlas en la ley, por ejemplo, y yo siempre les decía, y también capacitaba a los consejos municipales y les decía, cuando existe la oportunidad, ustedes, si existe la oportunidad, tómenla, si no existe la oportunidad, créenla. Entonces, en ese momento, pues, yo muy orgullosa dije, bueno, llegó el momento de representar a las mujeres de mi departamento. Además de eso, yo tuve una gran amiga, de las cuales yo capacitaba, que la mataron los pandilleros. Entonces, yo hablaba muchísimo con ella y hablábamos acerca de la importancia de que las mujeres asumiéramos un rol. Ella de hecho me decía como, Marcely, ¿cuándo va a cambiar la historia? O sea, ¿cuándo vamos a empezar a cambiar esta historia? Yo ya no quiero que me digan que soy de Zacatrás. O sea, era de las pláticas que teníamos con ella y pues al final del día yo la recuerdo con mucho orgullo y digo, bueno, estoy cambiando la historia de todo lo que hablé con ella. Entonces, ese tipo de cosas te hacen tomar decisiones. Esa noche, muy tempranas horas, se conoce una derrota de los adversarios políticos, una contundente y categórica victoria del partido Nuevas Ideas. ¿Qué recuerda esa noche? ¿Dónde se encontraba? ¿Estaba en su casa? ¿Estaba en la sede del partido? Bueno, estábamos en la sede con mi equipo, pero no estábamos en la sede departamental, sino estábamos en una sede de nosotros, en nuestra casa operativa que teníamos en ese momento en San Rafael Obrajuelo. A mí, de verdad, primero me llena muchísimo de orgullo ser la primera diputada del Departamento de La Paz, la más votada, y ser una mujer. Entonces me llena de total orgullo poder decir y darle gracias a todas las personas que confiaron en mí. Créanme que para mí es una gran responsabilidad representarlos, es una gran responsabilidad no solo crear leyes, sino también resolver problemáticas en el territorio, llevar la ayuda que mandan las personas de la diáspora a través de mi persona y pues también poder decirle a todas que yo molesto a mis otros colegas y les digo, miren, no solo soy fui la diputada más votada, soy mujer y soy la más joven, le digo, entonces se rompen todos los esquemas de por ser mujer no puede participar, por ser joven no puede participar, por ser nueva no puede participar, se rompieron todos los esquemas y pues yo al final quiero que se vea reflejada toda una generación porque ojo, los cargos no son eternos, nosotros no podemos aferrarnos a las diputaciones de manera eterna, tiene que venir todo un relevo generacional insertado desde ya
en este ámbito político para que en su momento pues se pueda dar ese cambio generacional y se pueda transmitir y dar la batuta a otra mujer que pueda darle seguimiento en su momento determinado, ¿me entienden? Entonces, el punto es que hay que asumir las responsabilidades generacionales y nuestros roles sociales. Yo nunca milité en ningún partido político más que en Nuevas Ideas. Entonces es algo que de verdad que en la historia quedará grabado cuando la gente cuestione y diga ¿de qué partido fuiste? Pues mi sangre siempre será color cian. Cuando llegan ya y se instalan en la Asamblea Legislativa, ¿usted buscó esas comisiones? ¿Eran las que usted esperaba? ¿O cómo fue ese momento de incorporarse a las comisiones permanentes? Bueno, nosotros, el partido es súper especial en relación a ver a dónde están tus cualidades para poder apoyar de mejor manera al país. Todos los diputados entregamos nuestro perfil, nuestro CV y todos dispusimos como a qué comisiones nosotros queríamos pertenecer. Entonces el partido hace una evaluación según tus calificaciones, según tú, de alguna manera, según tu capacidad o más que capacidad, tu formación, a dónde has tenido mayor experiencia y a partir de ahí se toma la distribución y también pues se nos escuchó a nosotros. En ese momento yo pedí la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, yo soy abogada y pues me otorgaron la presidencia de esa comisión. Por mi trabajo con mujeres también estoy en la Comisión de la Mujer y pues como ya había sido titular, de alguna manera tengo conocimientos de la administración pública, presupuestos, entonces se me asignó la Comisión de Hacienda. Entonces así fue, cada uno de los diputados fuimos distribuidos según nuestro nivel de experiencia, según a dónde queríamos pertenecer y pues así es como nos distribuimos en las 20 comisiones que tiene la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ha sido ese trabajo, diputada? Sabemos de que usted pertenece a 3 comisiones de las más vistas, de las más requeridas también por los medios de comunicación y de gran relevancia también para el país. El abordaje de las leyes, del presupuesto general de la nación y también de la Comisión de la Mujer. ¿Cómo se siente usted después de más de año y medio ya de trabajo legislativo y de generar también resultados a través de nuevas leyes y reformas a las leyes? Bueno, la verdad es que yo me siento sumamente orgullosa. Se ha hecho bastante trabajo. La comisión a la cual yo presido es una comisión muy bonita. Yo molesto muchísimo, les digo, esta comisión está al 99% conformada por abogados, por nuestra fracción. Solo el colega diputado Mauricio Ortiz, que es ingeniero, pero a pesar de ser ingeniero, pues es uno de los colegas más dedicados en esa comisión. O sea, él estudia el expediente, pregunta, repregunta, consulta al equipo. Entonces, es una comisión muy dinámica, estamos muy complementados entre todos, como somos abogados ya se puede imaginar todas las opiniones jurídicas que pueden salir en relación a un expediente y es algo muy rico de trabajar con los colegas diputados. Me llena muchísimo de orgullo. Yo de verdad quiero enviarles saludos a todos mis colegas diputados que conforman la comisión, porque sin ellos no sacáramos todos los dictámenes que nosotros sacamos. Es una comisión muy productiva y pues en relación a la Comisión de Hacienda es una gran responsabilidad al momento del estudio del presupuesto, por ejemplo. Es un presupuesto altamente social. Yo les decía que a mí me llenaba muchísimo de orgullo ver que nosotros estamos asignando fondos a todas las leyes que ha creado la primera dama, la ley Nacer con Cariño, Crecer Juntos, Alimento Convertido en Amor. También vemos cómo se da el presupuesto en el Ministerio de Salud, que garantiza que haya abastecimiento en medicinas y sobre todo el presupuesto en materia de seguridad. Creo que el tema de las pandillas ha sido algo que fuertemente golpeó a El Salvador y yo siempre le decía, bueno, llegó el momento que nos cuestionemos qué eran las pandillas para Arena y el FMLN. ¿Las pandillas eran problemáticas o las pandillas eran negocio para esos partidos políticos? Porque solamente entendiendo la lógica que para ellos era negocio es que tú entiendes por qué nunca se acabaron y por qué habían más pandilleros en lugar de disminuir. Y ojo, venimos de épocas en las que los salvadoreños pagamos hasta un impuesto, ¿te acordás que se daba un impuesto por cada recarga telefónica? El CES, que no recuerdo si eran 5 o 5% de la factura. 5% de la factura. Entonces, venimos de los salvadoreños de darle recursos a los gobiernos, pero esos recursos en lugar de combatir a las pandillas sirvieron para alimentar las pandillas. Entonces, cuando entendés la lógica que las pandillas para los gobiernos anteriores eran el negocio de oro, el negocio del siglo, es que tú comprendes del por qué a los salvadoreños siempre les tocó que pagar los impuestos y ponerlos muertos. Y en cambio, los gobiernos de Arena y el FMLN les tocó cobrar el impuesto y robarse el impuesto y pues poner más pandilleros. Entonces,
Por ejemplo, nosotros aprobamos el presupuesto que permitía que el Ministerio de Seguridad y Justicia, que la PNC tuviera los uniformes completos, que los soldados tuvieran los uniformes completos, y de repente ves la noticia de un soldado que te dice, que publican y dicen como gracias al nuevo equipo que compraron, pues esta persona el impacto de bala no llegó a su cabeza, sino que se pudo detener por este equipo especial que nosotros tenemos. Entonces te quedas vos y decís, mi voto sirvió para salvar esta vida, pero no solo esta vida, sino la vida de muchísimos salvadoreños con el régimen de excepción. Por ejemplo, cada vez que nosotros votamos, nuestro voto se convierte en seguridad, nuestro voto se convierte en que mamá y papá están completos en casa, en que mi hermana no se la llevó un pandillero, en que mi hermano no le tocó irse del país. En eso se convierte y se traduce en nuestros votos. La hemos observado siempre muy activa en el territorio, en todo el departamento de La Paz. ¿Qué le dice la población a usted en relación al régimen de excepción? Sabemos de que hay televidentes, cibernautas que dicen, ¿y por qué no lo aprueban para un año de una vez? Es importante explicar eso, pero la gente en el territorio, en el cantón, en el caserío, ¿qué le dice sobre el régimen de excepción? Bueno, lo primero es que constitucionalmente el régimen de excepción no se puede aprobar por un año. O sea, está claro que se tiene que estar renovando el régimen de excepción y pues por eso es que nosotros hacemos las prórrogas o vamos votando cada vez que se vuelve necesario. La gente está sumamente feliz, quiero decir un fenómeno que está pasando en La Paz. En La Paz, por ejemplo, había muchos emprendimientos que habían cerrado, muchas ventas que ya las personas no salían a comprar, no salían a vender, canchas totalmente descuidadas, que pues sí que no llegaban los jóvenes, porque si llegaban unos tenían problemas con los pandilleros, si llegaban los otros habían más problemas. Jóvenes que no iban a bachillerato porque me decían, mire Marcela, yo cómo me voy para allá si es del otro lado, ¿a dónde está el instituto? Entonces está floreciendo La Paz está floreciendo, están abriéndose oportunidades, están creando los emprendedores apostando por los diferentes negocios. La remesa ya no está ocupándose al 100% para consumir, sino que la remesa está empezando a convertirse en capital semilla para poder poner un emprendimiento, y eso es bien importante señalarlo y destacarlo, de la transformación de la remesa, de ser consumo a convertirse en la base para poder reactivar un negocio que posiblemente me está yendo bien, pero ya con la renta ya no pude sacarlo a flote, porque no es lo mismo que te queden $100, $50, $20 de ganancia a ti, a que le quede ese dinero destinado a la renta. Muchísimas personas de mi departamento me dicen, mire Marcela, yo tenía que apartar mensualmente $30 para el pandillero o semanalmente tanto para el pandillero. Ahora no, ahora eso lo ocupo para mi familia, eso lo estoy reinvirtiendo en más mercadería. La gente está muy contenta con que se esté empezando a quitar el estigma de que La Paz es peligrosa. Teníamos comunidades que no podíamos entrar. Entonces creo que eso es muy bueno y hay que destacarlo y señalarlo. La primera ocasión cuando se les convoca a reunión, a plenaria, el 26 de marzo del 2022, un día sábado, se convoca en la noche para poder analizar la solicitud del señor presidente por medio del Consejo de Ministros para invocar el régimen de excepción. ¿Qué pensó la licenciada Marcela Pineda? ¿Siempre estuvo dispuesta con su voto? ¿Alguna duda? ¿Qué pasó en ese momento por su cabeza, como tantas historias y casos de violencia en los cuales usted había estado presente y ahora tenía la oportunidad de sumar ese voto? Bueno, yo ayer de hecho estaba haciendo un recordatorio con mi equipo, porque ayer estuvimos en el Festival de la Fruta en San Pedro Nonoalco, un festival que, o sea, estaba tan lleno, no tienen idea la cantidad de turistas que habían en San Pedro Nonoalco que estaban comprando fruta. El municipio es conocido por su alta cantidad de cítricos que produce. Entonces yo ayer hacía reflexión y yo les digo, ¿se acuerdan cuando aprobamos el régimen de excepción? Y que ese día estábamos en San Pedro Nonoalco también, que veníamos, de hecho, yo venía para San Salvador, esa vez, no recuerdo ni, creo que tenía otra reunión más noche, y por eso yo no me quedé en La Paz, sino que venía para San Salvador. La cosa es que veníamos por Olocuilta, y a todo esto veníamos hablando con el equipo y me decían como, qué miedo, qué increíble todo lo que está pasando, por qué están matando tantas personas, esta gran ola de violencia. O sea, el equipo venía preocupado, porque ojo, recordemos que en el pasado nosotros naturalizamos la cantidad de muertos que había, naturalizamos que la medicina legal se desbordara. Yo antes, hace
hace bastantes años tuve la oportunidad de trabajar en el Juzgado de Familia Santa Tecla. En aquella época estaba bajo medicina legal. Entonces, de repente uno estaba haciendo expedientes, estaba elaborando expedientes y de verdad había un montón de moscas y ¿qué pasa? Yo en ese momento no sabía que estaba medicina legal en las mismas instalaciones y me decían como, no, es que fíjate que medicina legal está lleno. Entonces era como, veníamos de eso, veníamos de naturalizar la cantidad de muertos y de repente con el plan control territorial disminuyen y empezamos a mejorar la calidad de vida. Y de repente tenemos un repunte, entonces empiezas a tener miedo otra vez. Entonces recuerdo que venía en el carro yo con mi equipo y que recibimos la notificación de la plenaria vía Twitter y fue como, me paso cambiando porque yo ando siempre ropa en el carro, siempre ando ropa formal por cualquier plenaria extraordinaria. Entonces necesito un lugar para pasarme cambiando, ya sea en la asamblea o un lugar antes, y pues nos vamos para la plenaria. Entonces yo recuerdo que ese día, una de las reuniones, con los colegas diputados, todos preocupados, estábamos ahí y nos seguían llegando noticias que se habían secuestrado, que se habían matado. O sea, una cosa bien tensa para nosotros, pero en ese momento fue donde dijimos, bueno, ¿de qué estamos hechos? Porque también existían una parte zozobra y amenaza, o nuestra familia decía como, mira, me da miedo que los pandilleros vengan y hagan algo porque saben que yo soy tu mamá. Entonces fue en ese momento, bueno, toca asumir la responsabilidad, el rol protagónico y pues demostrarle a la población que nosotros estamos aquí para trabajar por ellos. Entonces, sin temor alguno, dimos nuestros votos, sin temor alguno, hablamos de la problemática. Creo que ha sido la primera vez en la historia de El Salvador en la que en una asamblea legislativa se habla sin miedo sobre una problemática que atacó al país y que todos tenían miedo de hablar de los pandilleros. La verdad es que todos decían como, no digo nada porque me pueden matar, no digo nada porque me pueden hacer algo, pero la verdad es que ahora estamos enfrentando la problemática de cara a cara y buscando una solución. Diputada Soriano, la población durante el fin de semana anterior se ha manifestado a través de las redes sociales y solicita que mañana 14 de febrero se prolongue una vez más el régimen de excepción. ¿Está listo el voto de la diputada Marcela Soriano para apoyar nuevamente? Mire, de verdad que está listo mi voto. Como siempre lo he dicho, mi voto se convierte en salvar vidas, mi voto se convierte en transformar realidades y pues ahí está prácticamente listo para todos los salvadoreños. Yo jamás me voy a cansar de poder votar si eso da tranquilidad. Si eso permite que los jóvenes puedan ir a estudiar de manera tranquila, pues ahí va a estar mi voto siempre. Así, la primera parte de este programa con la licenciada Marcela Soriano, diputada de la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas. Hemos conocido parte de su perfil como una mujer joven, como una líder de la juventud, decide ingresar a la política partidaria, gana en primer lugar en su departamento, la primera mujer en llegar a la Diputación y lidera una de las comisiones más importantes de mayor trascendencia en la Asamblea Legislativa. Hemos conocido también su posición sobre el régimen de excepción y cómo ella decide y observa los cambios en el Departamento de La Paz. Al regresar, más del acontecer legislativo. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Saludamos a todos nuestros televidentes a nivel nacional. La potente señal de Canal 67 de norte a sur, de poniente a oriente en todo el territorio salvadoreño. De igual manera, a todos nuestros televidentes a través de la señal del cable Claro, Tigo a nivel nacional y nuestras multiplataformas de redes sociales que nos permiten llegar a usted, amiga y amigo salvadoreño que nos sintoniza en diferentes partes del mundo. Ahora estamos haciendo la revisión del perfil de la diputada Marcela Pineda. Ella es abogada de la República, presidenta de una de las comisiones más trascendentales en la Asamblea Legislativa y la participación en 2 comisiones permanentes más. De igual manera, hemos conocido parte de su perfil profesional, de su trayectoria de vida, y ahora hacemos un repaso
a importantes aprobaciones en la sesión legislativa de la semana anterior. Diputada, la prensa comienza a dar a conocer una serie de propuestas de reformas y se genera una de ellas, desde mi punto de vista, trascendental para las mujeres. Habíamos estado acostumbrados en nuestro país a que las mujeres embarazadas fueran despedidas, fueran separadas durante el embarazo o al regresar. Sí, de lo que decía es que, por ejemplo, yo quiero felicitar al colega Edgardo Mulato, presidente de la Comisión de Trabajo, y a toda la comisión en general por todo lo que están haciendo por los derechos de los trabajadores, por el empleo digno, y es algo súper importante. ¿Qué pasó con la reforma al Código de Trabajo? Se hace o se crea un nuevo literal al artículo 113. El 113 protegía o daba estabilidad a la mujer embarazada durante su proceso gestacional, pero también durante su labor después del parto, el descanso postnatal. Pero ¿a qué se refería esto? Por ejemplo, esta es producto de una inconstitucionalidad que ingresa a la Sala de lo Constitucional y se da una sentencia del 2018. Del 2018 hasta este año no existía esa regulación. Y si la hizo la vieja Asamblea Legislativa, la hizo a medias. ¿Por qué? La vieja Asamblea Legislativa viene y dice, bueno, como la Sala de lo Constitucional nos manda a regular jurídicamente la protección de la mujer embarazada en materia laboral, nosotros vamos a dar esa protección diciendo que no la pueden despedir durante su embarazo, incluso antes que la mujer se dé cuenta, desde el momento que está embarazada, incluso antes que ella se dé cuenta. ¿Por qué o a qué me refiero? Hay muchísimas mujeres que se vienen a dar cuenta que están embarazadas a su segundo mes o a su tercer mes, pero su protección en la ley está desde el primer día que ella está embarazada. Es decir, que si una mujer es despedida y ella se da cuenta al siguiente día o ese mismo día que estaba embarazada, ella ya gozaba de esa protección. La protección no nace cuando una mujer se da cuenta, sino se nace desde el primer día del embarazo. Viene la vieja Asamblea Legislativa y dice, y después del parto 6 meses, está protegida. Pero reguló a medias. ¿Y por qué reguló a medias? Porque ahí bien, la gente bien decía, echa la ley, echa la trampa. Porque decían, se protege el reinstalo y la estabilidad laboral de la mujer embarazada, pero no te decía cómo se protegía, no te decía cómo se daba ese reinstalo, en qué momento se exigía el reinstalo de la mujer embarazada. Entonces venía la vieja Asamblea Legislativa y cuando reclamaban decían, no, si nosotros ya lo regulamos. Nosotros ya dijimos que gozan de protección laboral y que no pueden ser despedidas, pero no existía el mecanismo o poder decir en qué momento el juez podía decir reinstálese o incluso tenía que esperar hasta la sentencia, o sea, no decía nada de eso. Entonces, lo que hace el colega Edgardo Mulato junto a nuestra diputada vicepresidenta Sosi Callejas, junto a la diputada Alexia Rivas, que representan a la Comisión de la Familia, la Comisión de la Mujer y la Comisión de Trabajo, nos sumamos esas 3 comisiones y decimos, bueno, hay que crear un mecanismo, y es cuando nace el 113-A en el Código Laboral, el cual señala que se va a crear una medida cautelar que al momento en el que el juez da el emplazamiento, o al momento en que el juez notifica a la mujer embarazada, a partir de ahí como medida cautelar se da el reinstalo de la mujer embarazada. Antes solo se decía que tenías o gozabas de estabilidad laboral, pero no te decía, por ejemplo, que podías tener como medida cautelar que antes que te dictaran una sentencia, estar ya reinstalada. Entonces ahora el juez, cuando te notifique a ti, puede pedir, ya sea de oficio o a petición de parte, que se reinstale a la mujer en igualdad, en las mismas garantías que ya gozaba la mujer, pues en el mismo cargo, a no ser que ese cargo laboral genere alguna dificultad o complicación para su embarazo. Por ejemplo, si una mujer estaba asignada en una área de bodega, por ejemplo, y tenía que mover a o motivo y estar haciendo ese trabajo generaba repercusiones a la salud de su bebé, pues obviamente el empleador iba a decir, bueno, te mantienes el trabajo, pero te traslado a una área administrativa. Entonces, ahora se crea el 113-A y se establece la medida cautelar en el que el juez está obligado a poder dictar esta medida cautelar, que significa el reinstalo de la mujer, sin esperar que exista una sentencia de reinstalo. Así que así se garantiza de manera completa los derechos laborales de la mujer embarazada. ¿Qué sucede si por diferentes circunstancias en una empresa privada la mujer desconocía que estaba embarazada y se presenta la situación que es separada de la empresa? A las semanas se da cuenta que está embarazada, tiene ya la evidencia, puede solicitar o invocar esta reforma porque ella desconocía. Sí, es que es lo que yo les decía,
que en nuestra Constitución se protege la vida desde el momento de la concepción, o sea, no tiene que esperar, por así decirles, esta protección no nace al momento que la mujer se da cuenta, esta protección nace desde el día 1 de su embarazo. Entonces no puede ser removida de su cargo, puede invocar esta reforma, el 113-A. Yo quiero invitar a todas las personas que han sentido que han sido vulneradas, una vez entre en vigencia esta reforma, pues se les va a garantizar sus derechos, así que a todas aquellas mujeres saben que pueden abocarse al Ministerio de Trabajo para hacer validar sus derechos laborales, y esta es una medida que garantiza la igualdad laboral. Porque hay muchos empleadores que incluso no quieren contratar mujeres porque dicen, imagínense qué injusto o esta gran vulneración, más que injusto, es una gran vulneración a los derechos laborales, que muchos empleadores dicen, yo no quiero contratar mujeres porque piden muchos permisos y pueden quedar embarazadas. Pero ojo, versus un hombre que se convierte también en padre de familia, o sea, al momento de contratar un hombre no están cuestionando, bueno, este hombre va a ser papá. No están cuestionando ese tipo de cosas, cuando la realidad es que la paternidad tiene que ejercerse de manera responsable, y pues la crianza de un hijo no solo le corresponde a la mujer, sino que también le corresponde a un hombre. Entonces hay empleadores que al momento de contratar dicen, yo prefiero contratar a un hombre porque una mujer va a ser mamá, pero también un hombre va a ser papá. Entonces, este tipo de reformas vienen y son reformas que protegen a las mujeres y que dan igualdad laboral. Si la persona, digamos, es reinstalada y a los 4 o 5 meses que ya su embarazo es evidente y tenía labores, por ejemplo, en un supermercado como imagen de una marca o producto, el patrono dice, la voy a mandar a bodega, la voy a esconder porque este embarazo no va con el perfil que nosotros esperamos. ¿Se puede hacer eso? Bueno, ante eso no solo está vulnerando sus derechos laborales, sino que también está vulnerando su derecho a la igualdad, está ejerciendo una discriminación, se están cometiendo otra serie de delitos. La verdad es que un embarazo no es una enfermedad, no es motivo de que se considere una persona con discapacidad. Cuando yo decía de que la podía mover de cargo, me refería a aquellos cargos en los que tuviera una afectación a su bebé. De repente, si hace trabajo de fuerza, por ejemplo, en ese momento esa afectación puede ir a la vida de su bebé y pues en esos momentos se puede mover, pero la tiene que mover a un cargo con igualdad de condiciones salariales. O sea, es decir, que también recordemos que te degraden en tu cargo, que te bajen el salario, también se puede ser una causal de despido injustificado, por ejemplo. O sea, no pueden decirte la noche a la mañana, mira, vos ganabas $500, pero como saliste embarazada, ahora ganas 400 porque te vas a bodega. Eso no se puede hacer. Estamos hablando que si en algún momento el patrono tiene que mover a esta persona embarazada, es porque el trabajo que está ejecutando genera una afectación a la salud de su bebé y a la de ella misma. Pero si la mujer puede seguir realizando sus mismas funciones, pues va a quedarse en el mismo cargo, pero la modificación de cargo tiene que ser a otro cargo en igualdad o equiparación a lo que ya tenía la persona. De repente, si estaba en bodega viendo el despacho o ella despachando, puede pasar a un cargo administrativo que verifique el despacho de la mercadería, pero ninguna mujer puede ser removida por decir estás embarazada. Como vuelvo y repito, si es que estar embarazada no es ni delito, no es ni pecado, no es ni discapacidad, no es ni enfermedad, es simplemente parte de la naturaleza de la mujer, que es dar vida. Diputada, también todo el día que anunciamos su presencia en el programa a través de nuestras multiplataformas de redes sociales, una de las preguntas que más han solicitado los televidentes y cibernautas es que se explique las reformas a este tema del calvario que vivían algunos trabajadores en juzgados laborales. Y la pregunta específica, ¿qué es la cuantía? Que se lo puedan explicar en palabras entendibles. Bueno, cuantía significa monto. Entonces, a veces las personas dicen la cuantía no sé qué, significa el monto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Vaya, en el Código Laboral se establecía que para poder iniciar un proceso en específicos, la cuantía, es decir, el monto, tenía que ser estaba en colones, que equivalía a $22. Es decir, que todos aquellos procesos solo podían llevarse a un proceso abreviado, aquello que equivalía, si no estaba antes de esta reforma, creo que se llamaba proceso único, si no mal recuerdo, pero solo se podían llevar aquellos en los que si el trabajador reclamaba todo aquello de menos de $22, sí podía ser un proceso expedito. Nadie iba a reclamar $22. Entonces la reforma ahora va que equivale a 3 salarios mínimos, que son como alrededor de $1,000.
Entonces, todas aquellas indemnizaciones o todo aquello que reclame el trabajador que sea equivalente a $1,000 o para abajo de $1,000 se va a realizar mediante un proceso abreviado. Todo aquello que sea, y abreviado quiere decir que van a ser menos etapas procesales que un proceso común. Todo aquello que supere la cuantía de $1,000 para arriba va a hacerse con un proceso común. Entonces, ¿pero qué otra reforma se hizo? Primero, se quitó esa locura prácticamente laboral, pues porque no sometías al trabajador a que llevara o procesara toda una etapa procesal larguísima. Ahora con esta reforma vas a poder someter al empleado a un proceso abreviado que son menos etapas, pero también muchísimas personas muchísimos empleados ganaban los procesos laborales y el juez no dictaba sentencia. Y cuando no existe una sentencia, no se puede ejecutar la sentencia. Es decir, que yo gané mi proceso judicial, pero como no tengo mi sentencia, entonces no puedo ejercer mi derecho y decir, mire, yo gané, págueme tanto. Porque algunas empresas decían, bueno, traiga la sentencia para ver en qué condiciones le vamos a pagar. Entonces, muchísimos jueces se saltaban la barda, muchísimos jueces, y ahí pues, también recordemos una importante reforma que nosotros hicimos al órgano judicial, en el cual depuramos a muchos jueces corruptos, que nosotros le dimos la herramienta al órgano judicial para que hiciera esa depuración de aquellos jueces que no realizaban su trabajo. Muchísimos jueces en materia laboral, en lugar de defender al empleado, defendían a los patronos. Esos jueces eran empresarios, eran jueces con intereses particulares específicos en garantizar los derechos de los empresarios y no los derechos de los empleados. Entonces no dictaban sentencia y se quedaba el proceso y la persona ya no iba a audiencia porque ya no hay audiencia, ya gané mi caso. Iban todos los días, ¿te imaginas cuánto gastaban de pasaje en llegar a los juzgados a preguntar si ya se había dictado sentencia? Y la persona se quedaba en un limbo jurídico. Ya gané, no tengo la sentencia, no me piden la sentencia para que me paguen mi indemnización y el juez no me la da. ¿Quién obliga al juez a que me la dé? O sea, ¿cómo se hace eso? Entonces, una de las reformas también que conllevan no solo a este tema del proceso abreviado y el proceso común, sino también una de las reformas es que obliga al juez que dentro de los 3 días, después de haber dictado sentencia en el juicio oral es en el que están todas las personas cara a cara, después de decir, sí señor, usted tiene derecho a su indemnización y su indemnización es de tanto por los salarios caídos, tiene 3 días para dictar la sentencia escrita. Él ya la dictó de manera verbal, pero tiene 3 días para la sentencia escrita y para notificar, creo que si no me equivoco son 5. Aquel juez que después que usted ganó el caso no le dicta la sentencia significa escribir su sentencia y que firme usted su sentencia en la que le garantice sus derechos laborales. Aquel juez que no dicte la sentencia en 3 días y no se la notifique después de esos 3 días va a incurrir en una multa de salarios mínimos. El juez que no le dicte la sentencia que garantice sus derechos laborales va a ser condenado al pago de un salario mínimo por cada día de retraso de la sentencia. Entonces, el colega Edgardo Mulato hablaba de justicia laboral, efectivamente justicia laboral. Aquí van a haber muchísimas personas que jamás le dieron su sentencia, que jamás le dieron la sentencia, es ese papelito que nos extienden en los juzgados que dice condénese al empleador o a la empresa SADCB al pago de tanto equivalente a salarios caídos más indemnización por el despido injustificado. Ese papelito que a usted le entrega, con ese papelito se acerca a la empresa y le dice, págueme. Entonces, ahora cuando el juez no le entregue ese documento, ese papelito que se llama sentencia, un salario del área de comercio por día de retraso, y eso lo puede denunciar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué sucede ya con esa sentencia? El trabajador llega a la empresa a decir, aquí traigo ya la sentencia donde el juez o la jueza ha dictado a mi favor. ¿Qué plazo hay para pagar? ¿Es un solo pago? ¿Se puede llegar a un acuerdo? Bueno, recordemos que esos pueden ser acuerdos en el mismo proceso, que le diga al empleador, mire, yo se lo voy a pagar en un mes en 2 tipos de pago cada 15. Ese tipo de cosas son muy normales que queden establecidas en una sentencia. Yo tuve la oportunidad de tener amigos que se dedicaban que eran resolutores del área laboral mientras yo era resolutora del área de familia y yo les consultaba ese tipo de casos. Entonces eso es muy normal, puede señalarse, se estipulan fechas de pago, métodos de pagos, depósitos o cheques, la cantidad de pagos que se van a realizar. Todo ese tipo de cosas queda en la sentencia y la persona puede exigir la ejecutoriedad de la sentencia, es decir, obligar al patrono a que se ejecute esta sentencia y que se me pague.
Si no cumple el acuerdo, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, puede iniciar un proceso de ejecución de sentencia también mediante los juzgados de lo laboral, mediante la PGR, e incluso puede llegarse a un caso de embargo, dependiendo de cuánto es el monto que se ha acumulado, para que se pueda obligar al empleador a que lo pague. Si es que miren, el dinero al final es del empleado, pues eso no se lo queda, no se lo tiene que quedar el empleador, pues es lo mismo que las retenciones de AFP y de ICE, eso es de nosotros, de los empleados, no es del empleador, no es un favor, es nuestro derecho y se descuenta de nuestro salario, parte y de en él. esta reforma también el papel del señor Procurador General de la República fue muy activo en la Asamblea Legislativa, destacó también sus aportes en cuanto a hacer un recorrido sobre lo que la institución ha tratado de tutelar estos derechos. Sí, yo de hecho quiero mandarle un gran saludo a nuestro procurador, y digo nuestro porque es de todos los salvadoreños. También yo de verdad estoy sumamente complacido, agradecida con el trabajo que él está haciendo, no solo en materia laboral, sino que, por ejemplo, en mi departamento La Paz, nosotros, y digo nosotros porque es con mi equipo, llevamos un proceso que garantizamos o buscamos y luchamos contra las notificadoras que han estafado a las personas en mi departamento. Nosotros tenemos una gran sombría que nosotros siempre decimos: mi escritura, mi casa, que es una de las grandes banderas que nosotros, o personalmente yo tengo como diputada. En mi departamento las familias han sido víctimas por muchas notificadoras de estafa. El procurador asignó equipo especializado de la PGR para que dé asistencia legal, esta asistencia jurídica históricamente negada, y pues para que pueda atender a todas las personas cuando llegan a la PGR por los delitos de estafa. Entonces, gracias, procurador, por todo el trabajo que usted realiza. Créame que mi departamento de La Paz se siente muy feliz porque el modus operandi de los gobiernos, de la Asamblea Legislativa, de los diputados de AREN y el FMLN, era que llevaban un abogado particular y decía a la comunidad: este es el abogado que les va a resolver los casos de escritura de su comunidad. Y les cobraba, y les decía: pero hay que pagarla porque como él es privado, y tenías una PGR, un brazo fuerte de asesoría jurídica que no se ocupaba, porque la PGR era adorno pues para los gobiernos anteriores, era para darle plaza a los viejos diputados. Entonces, y venía la gente y decía: mire, yo tengo 2 lotecitos, yo no tengo dinero para darle, pero le puedo dar un lotecito de los que yo tengo cuando salgan los papeles, y ahí le pago yo. Entonces, ahora te das cuenta que ya no se trata de eso, sino que ahora de verdad las personas tienen justicia, y ahora pueden ir a la PGR, abocarse, a exigir sus derechos. Y pues yo muy contenta también con la ministra Michelle Sol por la mesa interinstitucional que se creó en específico para los casos de las notificadoras y de los estafadores. ¿Qué representa también ese pronunciamiento que emiten ustedes en relación al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? ¿Qué significa eso, diputada? Bueno, yo tengo una sobrina y yo a ella se lo leí y le decía: mi amor, vos podés ser todo lo que quieras ser. Tengo una sobrina de 8 años y creo que es poder explicarle a toda una generación que pueden lograr y conquistar todos los sueños que ellos tienen, porque precisamente ahora existe una apuesta integral. Por ejemplo, cuántas niñas por primera vez tienen su computadora, la brecha digital que se eliminó por esta gran estrategia del presidente, que toda una generación de mujeres se vean reflejadas en nosotras como diputadas. Yo te cuento una anécdota: cuando yo quería ser diputada, yo dije, bueno, uno siempre busca modelos para ser diputada, dice, ¿cómo quiero ser yo? Y yo revisé las diputadas de la vieja Asamblea Legislativa. Yo dije, yo no quiero ser como ellas. Entonces yo quiero ser lo más lejano a ellas. Y vi modelos y veía videos de otras diputadas de otros países, de España, Argentina, de otros países. Y yo decía como qué mujeres más empoderadas, qué mujeres más apropiadas de su rol. Y yo no veía nada de eso en la Asamblea. Entonces, este pronunciamiento va para la nueva generación y que no les toque como a mí, de buscar y decir, yo no encuentro a nadie en la Asamblea para querer ser, sino que va enfocado a poder decirles a todas nuestras niñas, a nuestras adolescentes, que ellas pueden ser y pueden lograr ser lo que ellas quieran ser, porque estamos construyendo un país en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Así que a todas las niñas, como se lo dije a mi sobrina, mi amor, vos podés ser todo lo que quieras ser, y pues a todas las niñas, ustedes pueden ser todo lo que quieran ser en este país, al cual vamos a garantizar sus derechos, no solo a nivel educativo, sino sus derechos a una vida libre de violencia también. Diputada, hablando de educación, hace una semana se inaugura el año escolar en el sistema público en toda nuestra república. El departamento de La Paz había sido caracterizado en los gobiernos anteriores por un alto ausentismo escolar, deserción escolar, a causa de lo que usted hablaba sobre el tema del acoso de las pandillas.
¿Qué reportes tiene usted para este inicio del año lectivo 2023? Sabemos que más de 1.2 millones de estudiantes han llegado a más de 5.100 centros educativos y hay un incremento en la matrícula. Incluso el representante de Andes 21 de junio nos comentaba la semana anterior que algunos estudiantes del sector privado han migrado al sector público por el tema de la computadora, la tableta, el internet y toda la dotación de lo que se conoce como refrigerio, pero es más que un refrigerio, es realmente una bendición para los niños y niñas. Sí, la verdad es que a mí me llena mucho de orgullo. Bueno, ahora veníamos temprano al Departamento de La Paz y ya veíamos mamás que iban con sus niños para los centros escolares a dejarlos, papás también. La verdad es que a mí me llena mucho de orgullo saber que ahora nuestros niños están formándose, saber que ya no existen barreras imaginarias en las que los pandilleros ya no los permitían, porque ahí no había ningún cerco, no había nada, no había absolutamente nada físico que impidiera que los niños caminaran libres, pero a pesar de eso no caminaban libres y no iban a estos centros escolares. Entonces a mí me llena muchísimo de orgullo ver cómo nuestros niños se están formando, ver cómo nuestros niños están pasándose a un sistema público. El presidente lo decía, lo público debe de ser mejor que lo privado, y pues al final del día tener a un niño en un centro educativo privado implica dinero, implica uniformes, material educativo, las mensualidades, lo que le pones al niño en el lunch para que pueda comer, versus un sistema público de calidad en el que te genera bienestar. Las escuelas se están reconstruyendo. Alguien me decía, mire Marcela, ¿cuándo van a estar todas las escuelas listas? Y yo le decía, bueno, son un montón de escuelas, seguramente tal vez no estén todas listas al 100% este año, pero se empezó el camino. Creo que es de las cosas más importantes, se empezó a dignificar los centros escolares. Todos nosotros, bueno, yo fui a una escuela pública, y yo recuerdo lo feo que era mi centro escolar, pues entonces nosotros naturalizamos crecer y recibir clases en una escuela fea, naturalizamos y dijimos, bueno, pues así es el país, pero la verdad es que no tenemos por qué naturalizar las malas condiciones. Entonces eso es lo que está cambiando ahora. Ahora todos nuestros niños tienen sus computadoras, su tablet, su internet, su paquete de alimentación, uniformes y libros, que si bien los uniformes y los libros fue algo que aprobó el gobierno anterior, pero pues no servía a su totalidad, se robaron el dinero, como las computadoras, por ejemplo, las lempitas. Yo estuve en un centro escolar en San Luis Talpa, quiero aprovechar para enviarle un saludo a un gran líder que tenemos en San Luis Talpa, que es don Serrano, Gerardo Serrano. Quiero enviarle mi gran saludo también al doctor que nos está apoyando ahí. Estuvimos en un centro escolar de San Luis Talpa y me decía, mire Marcela, nosotros tenemos 120 niños y el gobierno del FMLN nos dio 24 computadoras, 24 lempitas. 24 para 120 niños. ¿En qué momento iban a ocupar? O sea, era imposible tener 120 niños y decir, aquí está su computadora. Si era una computadora por niño en aquella época que ellos decían, el FMLN, entonces 120 niños, y esta matrícula ha disminuido. Yo dije, bueno, quizás antes eran 24. No, siempre hemos sido entre 80, 100 y ahora que aumentamos a 120. ¿Y por qué le dejaron 24? Sí, a saber si solo nos dijeron que esas eran las asignadas para los niños. Entonces fue una total estafa, un total robo, ese tipo de cosas. Entonces así era como ellos robaban el dinero. Decían como, no, una computadora, un niño, pero quizás el dinero de una computadora, un funcionario, quizás era el lema de ellos, porque se enriquecieron y pues ellos se robaron el dinero. Pues entonces tenemos líderes como Gerardo Serrano en San Luis Talpa, por ejemplo, al cual le envío un gran saludo, que representa a Nuevas Ideas, representa al presidente Nayib Bukele. Tenemos grandes líderes comprometidos como él, que está buscando el bienestar. Diputada, sabemos que, aunque abiertamente o no, estamos ya en una precampaña política. ¿Ha tomado usted alguna decisión con su familia, con su equipo de trabajo, para buscar competir dentro del partido Nuevas Ideas en las próximas internas y buscar una posible reelección? Sí, yo creo que he hecho un buen trabajo representando a mi departamento. Falta muchísimo por hacer, pero es que La Paz carecía de diputados que los representaran. Ahí a los diputados de Arena y el FMLN solo llegaban quizás a las velas a dejar pan.
porque no se le veía en el territorio, pues yo soy de allá, pues yo a donde yo vivo jamás llegó nadie, entonces yo iba a votar en automático y algunas veces, creo que una vez lo anulé, porque yo no veía mi representación. Entonces, si el pueblo viroleño y en general el pueblo del Departamento de La Paz me lo permite, pues yo con el mayor de los gustos voy a seguir representándolos en la nueva Asamblea Legislativa. Para mí será un orgullo y un privilegio seguir representando a todas las mujeres y a todos los jóvenes en mi departamento y en general a la población. Diputada, le agradezco mucho el aceptar mi invitación, el Gracias. orientarnos, el informar a la población, el venir a responder ante todos los televidentes y cibernautas del trabajo que usted está desarrollando dentro de la Asamblea Legislativa para el partido Nuevas Ideas. Agradezco su gentileza de estar acá y seguiremos pues requiriendo de sus valoraciones, de sus análisis para todo el desarrollo del país en este año 2023. Muchísimas gracias por la invitación, espero que no sea ni la primera ni la última vez en la que estoy acá. Quiero desearles feliz noche a todas las personas de mi departamento de La Paz, espero que hayan llegado con bien a sus hogares y pues para mí es un enorme privilegio seguirlos representando y pues ahí estaremos sirviéndolos, nos pueden buscar en todas las plataformas y en YouTube que estoy explicando cada una de estas reformas. Ha sido la licenciada Marcela Pineda, abogada de la República, diputada por la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas. Amiga, televidente y cibernauta, usted tiene derecho a una vida libre de violencia. Busque la ayuda más cercana en una sede Unimujer o DAC de la Policía Nacional Civil o en cualquiera de las sedes a nivel nacional de la Fiscalía General de la República. Busque ayuda, usted que tiene problemas de violencia contra usted por su compañero de vida, por su esposa, no está sola. Este programa, Temas y Debates con Ricardo Sosa, está a la orden para asesorar, para brindar un consejo oportuno. Comuníquese por medio de nuestras plataformas para orientarle y para ser de bendición. Hasta la próxima, que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.